7:31 en el tiempo del centro. Gracias por continuar con nosotros. Ayer alcanzamos a comentar el dato con ustedes. El INEGI dio a conocer que entre enero de 2020 y marzo de 2021, el exceso de mortalidad por todas las causas ascendió a 497,476 defunciones. En ese lapso, 15 meses en total, debieron haber ocurrido, de acuerdo con las tendencias de los años anteriores, 940,329 muertes. Así que con el total que se dio de fallecimientos, 1,437,805, se da un excedente de 52,9%. Vamos a hablar sobre el significado de estos datos, qué tanto ha incidido la pandemia en este exceso de mortalidad, con el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, profesor de Estadística de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días, a tus órdenes. Bueno, pues, ¿qué interpretación debemos darle a esta cifra? Y sobre todo, si es algo que podemos considerar que ya terminó o sigue todavía produciéndose. No ha terminado, se sigue produciendo. De hecho, este estudio de exceso de mortalidad que presenta el INEGI, pues como ya lo mencionaste, solo abarca hasta marzo del 2021. Pero un día antes de que publicara este último estudio, la propia Secretaría de Salud publicó el que ellos hacen con mucho más frecuencia, un estudio de exceso de mortalidad que abarca más allá de marzo de 2020, es decir, abarca que presentó hace 2 días la Secretaría de Salud, abarca hasta principios de agosto de este año, ¿no? Sí. Y si uno ve la gráfica de exceso de mortalidad, pues ya se alcanza a ver un repunte, ¿no? Es decir, si uno ve la que presentó el INEGI, pues casi ya regresa al canal endémico, a los niveles de lo usual, ¿no? De lo esperado. Pero si uno ve la Secretaría de Salud, que abarca mucho más tiempo, ya se ve que entró momentáneamente al canal endémico que se llama lo usual y ya se observa el repunte en el exceso de mortalidad total. Entonces, bueno, es un problema que continúa. ¿Y qué tanto debemos atribuirlo a la pandemia y qué tanto a otras razones? No, definitivamente se tiene que atribuir, el exceso de mortalidad total se tiene que atribuir esencialmente a la epidemia, ¿no? Es decir, aun cuando de todas esas, bueno, hablemos en términos redondos, más de 500,000 de personas que han perdido la vida en México, ha sido por consecuencia directa o indirecta de COVID. Esa cantidad luego la separan al decir, bueno, pero digamos, total asociadas a COVID, quiere decir que de las actas de defunción lograron identificar que fue por COVID. Pero ¿qué pasa con todo el resto de personas que no aparece su acta de defunción? Bueno, hay dos causas. Una, que no haya quedado, que haya muerto por COVID y que no haya quedado sentado por alguna razón. Y segundo, a lo mejor no fue por COVID, pero en el momento de epidemia hay otras personas que tuvieron urgencias y que por la saturación hospitalaria no tuvieron atención y perdieron la vida. Entonces también son víctimas indirectas de la epidemia. Es decir, todo ese exceso de mortalidad, todos son muertes atípicas, son muertes que no habrían ocurrido de no haber habido una situación de epidemia en México. Entonces, lo más sensato es atribuirlas todas, directa o indirectamente, a la epidemia de COVID. Así es, la palabra es correcta, directa o indirectamente, ¿no? Sí. Todos son víctimas de una situación atípica que es una epidemia. Doctor, entonces la verdad es que continuar con el dato que diariamente va dando la Secretaría de Salud, que va en 255,000, pues ya no nos está dando una imagen muy precisa del impacto de la epidemia. Yo digo que sí, simplemente son dos tipos de información diferente, ¿no? O sea, los casos confirmados diarios, y esto sí lo dijo la Secretaría de Salud desde el inicio de la epidemia, son solo un subconjunto de un conjunto más amplio que no se puede detectar. La ventaja de los casos confirmados que diariamente nos reportan es que es un reporte diario y podemos analizar ver la tendencia, ¿no? De tendencia. En cambio, el INEGI pues nos da este estudio unas 2 o máximo 3 veces por año. La Secretaría de Salud nos da el exceso de mortalidad con mayor frecuencia cada 4 o 6 semanas, ¿no? Pero mientras nos quedamos y ver cómo va a evolucionar la epidemia. Claro, es un dato mucho más amplio porque requiere muchísimo más trabajo de recibir y recopilar actas de defunción, analizarlas. Por eso es que no nos lo pueden dar diario.
pero lo que sí nos pueden dar diario, creo que es bueno que nos lo den, porque nos permite ir analizando la tendencia de la epidemia en distintos aspectos. ¿Usted cree que entre los datos de exceso de mortalidad sí haya un número de muertes confirmadas que podríamos agregar a esta cifra diaria que va dando la Secretaría de Salud? Recuerdo que en una ocasión hicieron un ajuste, pero no lo han vuelto a hacer. ¿Se tendría que hacer ese ajuste con casos absolutamente confirmados? Sí, sí, lo que sucede es que las veces que hicieron el ajuste fue porque se les juntaron muchos casos que se les llaman o de funciones sospechosas, ¿no? Ujú. Que los datos abiertos aparecen como pendientes de resultados, ¿no? Entonces, al principio, pues, se fueron juntando muchísimos hasta que empezaron a realizar trabajos de dictaminación médica que le llaman, es decir, aunque la persona ya falleció, se analiza el expediente clínico y toda la información, y Ujú. con base es un grupo de especialistas dice, bueno, a esta persona que no tiene clasificación la vamos a clasificar como que fue un caso positivo o Ya. como fue un caso negativo. Entonces, de repente dictaminaron una gran cantidad de casos pendientes de resultados, y entonces por eso es que tuvimos esos Ujú. ajustes. Ahorita ya no hay tanto, si uno Ujú. revisa los datos abiertos, hay algo así como unas 12,000 de funciones que aparecen como sospechosas o Ujú. como pendientes de resultado, y ya, pero los ajustes más fuertes ya se dieron, ¿no? Pues, doctor, como siempre, mi agradecimiento con usted por participar con nosotros. Le mando un abrazo. Encantado, buen día, Pascal. Gracias, el doctor Arturo Erdely, actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM. Son las 7:38 en el tiempo del centro, momento de una pausa muy breve. Regresamos enseguida con más aquí por Imagen. Quédese con nosotros, que aquí tenemos todas las noticias que usted necesita conocer esta mañana de jueves. No le cambie, como para qué.